Sense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que sigue sumando voces para poder construir la Costa Rica ideal, en la cual ustedes y nosotros podamos vivir el hoy y también el mañana, y también poder heredarle así a nuestros hijos y nietos la mejor versión de la Costa Rica que podemos entregar. Esa es la consigna, ese es el propósito. Caminos hay muchos, vías hay muchas, pero el fin es uno solo. Y por eso es que nos damos a la tarea en Red Democrática de escuchar a la mayor cantidad de gente posible que haga una valoración del hoy y que nos enseñe cuál es la ruta que está tomando para poder llegar a dar ese bienestar que todos a título individual queremos y que a título colectivo buscamos. Y es por eso que el día de hoy, que transmitimos como siempre en 89.1 FM y también en las redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, Red Democrática, Francisco Prendas, y que al final se va a estar colocando el programa en el canal de YouTube de Red Democrática. Lo que hacemos es generar conversación con personal especializado y de primera línea del Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno de los ministerios que lamentablemente hoy siguen teniendo uno de los menores presupuestos a nivel nacional, pero que tienen en sus hombros el peso de generar autopistas completas de comunicación que, al ser tan intangibles, cuesta a veces dimensionar cuál es la importancia de lo que cada uno de los funcionarios de este ministerio, al cual siempre se le va a reconocer el trabajo que hacen, pues están desarrollando, para conocer cuál es la ruta del MICID para generar la conectividad en Costa Rica, para generar las autopistas de alto tránsito de valor de información que usan todas las cableras, que usamos con el teléfono celular, que usamos con cualquier vía de internet. Pues tenemos el día de hoy a don Hubert Vargas, que es el viceministro de Tecnología, y también a don Francisco Troyo, director del espectro radioeléctrico. Con ellos vamos a conversar de varios temas, desde cómo está el desarrollo de la ley de infraestructura en telecomunicaciones, cómo está el tema de el decreto para generar el despliegue de la 5G, cómo está este concepto internacional que en Uruguay es muy de primera mano, que está en boga, de soberanía digital y la identidad digital, que es parte a lo que se va avanzando como planeta, y también proyectos que están desarrollando en partes del país que nos puedan mostrar para poder generar una alternativa consciente de lo que se está haciendo en este ministerio. Don Hubert, bienvenido a Red Democrática, esta es su casa. Don Hubert, casi no se le escucha, no sé si puede un poco mejorar. Yo creo que puede ser eso. Mientras tanto, don Francisco, bienvenido también a Red Democrática. ¿Qué tal? Buenos días. No, un gusto acompañarlos y más bien agradecerles el espacio que nos brindan para poder, como usted decía en la introducción, pues actualizar a todos los radioescuchas. Así es, don Hubert. ¿Cómo está el sonido ahora sí? Está pegada la señal. Se escucha mejor, sí. Vamos a ver cómo restablecemos la conexión con el viceministro de Ciencia y Tecnología para poder conocer de primera mano qué es lo que se está haciendo en Costa Rica. A ver, cuando hablamos de tecnología, lo hablamos con los amigos de Infocom, las autopistas por las cuales vienen los cables primarios, las cuatro formas en las que, las 4 vías por las cuales llega al país la transferencia de datos, cuando nos dicen que los cables están tirados muchas veces en autopistas porque están en el proceso de reconstrucción, de ampliación de vías y demás, y que es muy compleja la coordinación, y que uno de esos cables que está sobre una cerca, sobre un árbol, puede causar un gran cisma tecnológico de información en el país, cuesta dimensionarlo. Y mucha de la coordinación que hacen ellos con el MICID es muy importante para que ese
ese caos no se desarrolle, y siempre nos han hablado que muchos de los problemas son de la burocracia tradicional, pero que se han estado estableciendo buenos canales de comunicación para poder tratar de ir al ritmo de las necesidades. Don Uber, ya ¿cómo estamos con el sonido? ¿Me escucha mejor a mí? Ahora sí. Perfecto, ahora sí. Yo sí creo que eran los audífonos. Ahí disculpen por ese inconveniente. No, Pero no, no, tranquilo, gracias. estamos en casa. No, genial. Gracias por este espacio. Habíamos coincidido en otros foros y de verdad que siempre ha sido un gusto tratar con usted. Y sobre todo porque esto es un espacio periodístico que informa a la ciudadanía, ¿verdad? Y el tema de 5G, con el tema también de ciberseguridad que hemos estado teniendo, creo que necesitamos clarificar a la ciudadanía este tipo de temas, ¿verdad? Entonces, gracias también porque lo recuerdo. Yo vengo de un sector, ¿verdad? En Comex, donde pues trabajamos muy intenso con usted para la implementación de leyes de acceso a la OCDE, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, y pues, porque realmente o sea, esto fue un diputado se distinguió en el apoyo a esa agenda, y pues más que leyes fueron reformas nacionales, ¿verdad? Entonces, considerando que usted era un diputado de oposición, realmente es santo que alguien tenga esa disposición de construir, ¿verdad? Entonces, sobre el tema de mi CIT, pues tengo un mes acá, un mes y una semana de estar acá. Me he encontrado un equipo realmente brillante, a pesar del presupuesto que usted decía que estamos un poco limitados a nivel presupuestario. Me he encontrado un equipo en el Viceministerio de Telecomunicaciones que es brillante, y por eso le he pedido a Francisco Troyo que me acompañe hoy, porque pues, usted entenderá Claro. aunque ya estoy en el Ministerio de Telecomunicaciones, hay una curva de aprendizaje que estoy teniendo rápidamente. Pero si hay alguna pregunta, algo técnica, yo quiero apoyarme en el equipo, ¿verdad? Y también pues darle visibilidad a ese nivel de equipo que tenemos, ¿verdad? Entonces, No, pues, no, gracias Francisco y gracias Jonathan por estar acá. sin ningún problema, don Uber. De hecho, de eso se trata, generar sinergias en información y en conocimiento que nos permitan tener una amplitud de temas correspondientes a la construcción de lo que el MISID está desarrollándose actualmente. Hay temas loables que hace el MISID, mencionábamos en conversaciones previas a esta entrevista, señor viceministro, que hay proyectos que se están desarrollando en ciertas partes del país. Me parece que Occidente era uno de los que usted me mencionaba, que genera alternativas de crecimiento en telecomunicaciones y en el concepto loable de desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones como tal. ¿En qué está trabajando el MISID en este momento a nivel nacional? ¿Cómo podemos entender ese intangible que ustedes hacen a nivel práctico del trabajo diario? Yo creo que el sector telecomunicaciones, al menos ¿verdad? Voy a hablar de mi subcartera, por así decirlo, eh, pues es un sector que está engranado no solo por el MISID, sino por Sutel, ¿verdad? Principalmente los operadores y todo, ¿verdad? Las cámaras que han sido vitales para este proceso, eh, y además y los proveedores también de los operadores. Pero creo que dentro de ese engranaje, sí tiene pues, una función de rectoría, ¿verdad? Sobre el sector. Y en este momento, principalmente lo que estamos buscando es seguir optimizando eh, el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, ¿verdad? No solo, evidentemente, 5G, eso es un proyecto que llevamos con mucho esmero debido al impacto que va a tener en el estilo de vida de las personas, sino también en 4G, ¿verdad? Que realmente hay todavía algunas regiones donde tenemos retos importantes, ¿verdad? Para el despliegue de conectividad. O sea, ha habido, en este año y medio, ha habido bastante avance en en ciertos subproyectos, pero lo más importante aquí es que en el corazón del MISIT y en el corazón incluso de esta administración, pero sobre todo también de este viceministerio, es que tenemos el peso y la responsabilidad y en el corazón está sobre todo conectar a las zonas menos desarrolladas del país, ¿verdad? Y dentro de este principio,
¿verdad? Que está rigiendo nuestras acciones. Por ahí va también el diseño del cartel para la implementación de 5G y también los esfuerzos que hemos hecho para que de Fonatel se vaya moviendo mejor, ¿verdad? Entonces, pues ese es un poco, digamos, el escenario que me he encontrado y la dirección a la que queremos ir caminando. Eso es la motivación que también generó la ley de infraestructura en telecomunicaciones, quitar asperezas, limar los cuellos de botella y generar amplitud de desarrollo para que operadoras, las N cantidad que hay en el país y que pueden seguir entrando, vayan a tener la posibilidad de extender todo su equipamiento en infraestructura previamente establecida como pública. ¿Cómo ha estado ese engranaje y ese proceso de sinergia? Y lo pregunto porque normalmente cuando una ley empieza tan ambiciosa, empieza a ejecutarse, la administración tiene un protocolo previo que no necesariamente se acopla tan fácil a un nuevo giro de desarrollo. Y no sé si todas las instituciones públicas están siendo abiertas para que estos permisos se den, para que puedan desplegarse tecnología y poder ir acelerándose en la intención que por lo menos en el espíritu de la Asamblea en aquel momento se tuvo con esta ley. Mira, es que más allá de la administración central, ¿verdad? Aquí en el despliegue de infraestructura, en el despliegue bueno, en la implementación de la ley, vieras que o sea, muy importante ha sido la sinergia que se ha hecho con las municipalidades. Y aquí, pues, queremos agradecer mucho al IFAM, a don Jorge Campo, que le ha metido, o sea, ha asumido este proyecto casi como si fuera suyo, ¿verdad? Entonces, eso ha permitido una sensibilización sobre las municipalidades. Pues aún hay retos para dentro de esta sensibilización y agilizar trámites dentro de las municipalidades, pero esto ha permitido que se agilice bastante parte de los permisos que se requieren para instalar torres, antenas y demás, ¿verdad? Entonces, parte de esto ha sido visitar prácticamente todas las municipalidades del país en acompañamiento del IFAM, donde pues parte de lo que esto ha generado es la activación del reglamento del INPU, sustituyendo muchas veces reglamentos internos que se tenían en las municipalidades, que a veces eran un poco discrecionales, digamos, tenían algunos elementos que no estaban apoyados en la ley y que eso pues era continua queja en ciertos operadores, ¿verdad? En ciertos implementadores de infraestructura. Entonces, pues como les decía, hay una ruta por la cual se está yendo, ¿verdad? Que entendemos, y creo que antes de esto no se le había dado el carácter municipalista que tiene esto, ¿verdad? Y el carácter comunitario que tiene este tema. Y pues bajo esa visión me parece que han habido avances importantes. Y a partir de esto, y ahí sí le pido a Francisco que nos especifique más, ya está por salir el decreto pues que va básicamente a implementar la ley, ¿verdad? Entonces, ya esto va a estandarizar a nivel nacional los pasos a seguir para desplegar infraestructura. Francisco, cuéntenos cómo anda ese proceso. Gracias, sí, no, buen día nuevamente. Vamos a ver, las tareas, por decirlo así, que asigna la ley de 1216 están dadas a través de los transitorios, ¿verdad? Para ir, digamos, en orden de los transitorios, el primero hace referencia a la reglamentación que tiene que emitirse para prever la inclusión de ductos de telecomunicaciones en todas las obras que despliegue el MOP, ¿verdad? Ya sean obras nuevas, ampliaciones, reparaciones, etcétera, ¿verdad? Este proceso pues lleva dos reglamentos, un reglamento técnico específico, digamos, sobre los detalles que tiene que cumplir los ductos de telecomunicaciones. Ese reglamento fue a consulta pública ya, ¿verdad? Y eso está en proceso de análisis de las observaciones. Ya MISID dio los insumos al MOP y está en la revisión por parte del equipo del MOP para poder sacar la versión final de ese reglamento. Luego hay otro reglamento complementario, pero igualmente necesario, que es el que lleva la parte operativa, digamos, de cómo se va a acceder a esa infraestructura nueva, ¿verdad? Que se incluyen en la parte de las vías y demás.
Y pues está pendiente de salir a consulta pública. Ya hay una versión que se ha elaborado. Igual el MOP cuenta con insumos por parte del MISID para su consulta pública y bueno, esperamos que avance muy pronto. El transitorio 2 realmente se refiere un poco a los temas que tiene que adoptar, principalmente la municipalidad, de lo que mencionaba ahorita Don Hubert, con respecto a sus reglamentos propios, ¿verdad? Que tienen que estar alineados con la reglamentación que emita al respecto el MISID, y esa reglamentación es la que está referida en el transitorio tercero, ¿verdad? Que ese es el reglamento grande, digamos, de parte de MISID, que está basándose en lo que era la parte de infraestructura de telecomunicaciones del reglamento de construcciones del limbo, ¿verdad? La sección es pues, la base principal de este reglamento, complementada y ampliada con una serie de elementos necesarios, particularmente para adoptarlo a lo que se viene en telecomunicaciones, que es una densificación importante de la parte de fibra óptica y también muy posiblemente de postes o lo que llamamos mobiliario urbano para telecomunicaciones y mobiliario urbano. Estamos hablando, digamos, la manera en que se puede aprovechar otros tipos de infraestructura como paradas de bus, como semáforos, como vallas publicitarias, fachadas de edificios, ese tipo de estructuras, ¿verdad? Que igual pueden utilizarse con un mástil simplemente pues para colocar equipos de telecomunicaciones o antenas, ¿verdad? El elemento irradiante, que ahora van a tender a ser mucho más pequeños, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, esos elementos los considera este reglamento. Este reglamento fue sometido a consulta pública que finalizó a principios de este año. Se atendieron las observaciones. El tema tiene que pasar por el MAKE, ¿verdad? Por un tema de mejora regulatoria. Eso también lo hicimos ya. Obtuvimos algunas observaciones del MAKE y las atendimos. Estamos ahorita en la parte del costo-beneficio, que es una estimación que hemos estado pues ya trabajando y también en coordinación justamente con el IFAM para obtener particularmente la parte de costos de parte de los gobiernos locales para poder incluir en este tema el formulario costo-beneficio. Entonces esperamos ya muy pronto poder sacar, atender este tema, ¿verdad? El trámite de mejora regulatoria y el costo-beneficio y poder sacar el reglamento a publicación definitiva, que esta sería la base, ¿verdad? La nueva base hacia la cual deben apuntar los gobiernos locales, ya sea para los que han venido, por ejemplo, hasta la fecha, el día de hoy, adoptando supletoriamente el reglamento del INBU, pues su nuevo objetivo sería este reglamento que emitimos, ¿verdad? Y las municipalidades que mantienen sus reglamentos propios, pues igual sería el modelo a seguir para los principales elementos que permitan el despliegue oportuno de la infraestructura de telecomunicaciones. Con respecto al transitorio cuarto, tiene que ver con la parte de la estimación por parte del Ministerio de Hacienda de los costos para el arrendamiento, ¿verdad? De la infraestructura de telecomunicaciones o de los espacios públicos, por ejemplo, para los postes que están en vía pública o para áreas a veces protegidas, ¿verdad? Eso también está muy avanzado. Ellos consultaron, en este caso es una resolución del Ministerio de Hacienda, y ya hemos venido trabajando con ellos a través de la Comisión de Infraestructura, junto con la SUTEL y otras partes en este proceso, y ellos están muy prontos ya también a sacar la versión final de esta resolución, ¿verdad? Que realmente viene a actualizar una que ya está vigente, donde ya se establece, por ejemplo, el método de cálculo para el arrendamiento de postes en vía pública, por ejemplo. Y el último tema, que quizás aquí es el que pues nos ha dado un poco más aquí digamos que se nos ha complicado un poquito más, ¿verdad? Tiene que ver con el transitorio quinto, que es la posibilidad de poder utilizar las azoteas de edificaciones públicas para también la implementación de infraestructura de telecomunicaciones. En este caso, pues, y hemos trabajado también con el Ministerio de Hacienda, para lograr pues que encaminar este proceso de elaboración de este reglamento. Ellos hicieron una consulta al Departamento Técnico de la Asamblea Legislativa porque encontraron una inconsistencia con el transitorio y pues al parecer un error material, el transitorio quinto, donde señalaba pues uno de los artículos y demás, pero estamos también tratando de hacer lo necesario para articular con ellos para poder mover este reglamento lo antes posible, porque también es muy importante poder aprovechar toda esta infraestructura
que además está por todo el país, ¿verdad? Y puede resultar útil, ¿verdad? Dependiendo un poco de las características de altura, capacidad, etcétera, para los operadores poder desplegar más ágilmente su infraestructura. Entonces, los diferentes reglamentos pues van avanzando y tal vez enfocarnos en uno de los que quizás tenga el mayor impacto, ¿verdad? Que es el que estamos por emitir de parte nuestra. ¿Para cuándo o cuál es el tiempo que ustedes ven que se pueda ya estar aplicando al 100% la reglamentación para poder dar esa oportunidad de avance tecnológico en el país? Las proyecciones que tenemos al interno es para que esté implementado en 2024, o más tardar. Esto, pues como ustedes lo vieron durante la explicación de Francisco, hay una sección de articulación institucional de la Administración Central, donde está pues, el MISID, evidentemente, está el Ministerio de Salud, MEIC, el MOC, para diferentes secciones de esta reglamentación, pero lo más importante va a ser cuando ya la puesta en marcha llegue a las municipalidades, y ahí está el reto de nosotros de poder informar bastante, no solo a los regidores, alcaldes, sino también a los equipos técnicos de las municipalidades, para que comprendan muy bien este reglamento y la ley, básicamente, para el despliegue de infraestructura, y esto permita agilizar trámites, ¿verdad? Vamos a tener el marco jurídico que habilita esa agilización, pero a veces es muy importante la interiorización, la sensibilización institucional para que esto sea exitoso. Las Pero municipalidades sí, están abiertas, han estado abiertas a ese cambio que se viene. sí, y realmente han habido piezas interesantes de articulación, donde yo aquí sí quiero agradecer a Infocom, a Canatel, al IFAM y a Sutel, que ha sido muy importante, porque han habido campañas que han ayudado a ir concientizando sobre el tema en esto, ¿verdad? Y uno de esos fue una campaña que se hizo de julio a agosto, que era sobre el tema de antenas y salud, ¿verdad? Que era básicamente derribar muchísimos mitos que hay respecto al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, que la gente pues, se ha informado a través de TikTok, a través de canales informales de información, y lo que han generado es a veces mucha desinformación y mucha creencia no fundamentada en ciencia, ¿verdad? Sobre el tema de las telecomunicaciones. Yo no sé si usted recordará que durante la pandemia había mucha gente que decía que 5G y el COVID estaban relacionados, ¿verdad? Ese tipo de mitos, eh, pues creo que eso ha sido bastante atendido, y por eso agradezco a todas las instituciones que han habido, que han estado ayudándonos para esto. Pero ese tipo de concientizaciones han ayudado a que las municipalidades comprendan que su rol en esto, ¿verdad? En el desarrollo del país, básicamente, porque de 5G va a venir muchísimas oportunidades de empleo, muchísimas oportunidades de mejoramiento en la vida de la gente, y ellos han ido entendiendo bastante bien su rol en esto. A modo de anécdota de un ministro y Francisco, de amigos que nos ven y nos escuchan, ese tipo de mala información sobre las antenas nos dio mucho dolor de cabeza cuando tramitamos el proyecto de ley, porque hubo diputados que precisamente no querían hacer esta apertura por el daño a la salud. Y nos costó hasta el puro final terminar de empujar, y hubo que hacer un par de ajustes menores en la redacción para que ellos estuvieran tranquilos, pero sí nos dio dolor de cabeza. O sea, eso no es necesariamente de que afecta el conocimiento de alguna parte de la población, es en general, incluso a nivel del Congreso. Claro, ¿no? O sea, ese tipo de anécdotas uno se las ha encontrado conforme avanza en este sector, ¿verdad? Pero algo interesante es que este tipo de mitos cubren toda la demografía del país. O sea, Así usted se es. encuentra gente con un doctorado académico que cree algunos de estos mitos, ¿verdad? Y que cuando ya uno le empieza a mostrar la evidencia, pues van cambiando su comportamiento. Pero no es un tema donde uno pueda estigmatizar tema religioso, tema rural, No. tema de, o sea, o sea, estos mitos han penetrado tanto que uno se encuentra de todo tipo de personas, ¿verdad? De hecho, es desinformación, Entonces, es la era de la información desinformada. Tenemos sí, tantos canales para poder informarnos que no hay manera de generar un filtro, y ese siempre ha sido
el tema a poder de tratar de superar como sociedad. Sí, de acuerdo, exactamente, sí. Pero ¿Cómo sí, yo sobre este podemos? tema, Sí, adelante, no, adelante. disculpe, sobre este tema, sí, a mí sí me gustaría agregar que digo, uno lo que ve a nivel de estudios científicos es que ya básicamente hasta 3000 gigahertz hay estudios que dicen que, las redes de telecomunicaciones no son ionizantes y entonces no tienen ninguna afectación sobre la salud, ¿verdad? Para que tengan una idea, 5G, el primer despliegue va a llegar a 28 gigahertz y los estudios ya cubren hasta 300 gigahertz, ¿verdad? Entonces, esto para que quien nos está escuchando tenga paz de que nada de 5G va a tener una implicación sobre la salud, ¿verdad? La gente va a ver más infraestructura por el tipo de red, dejaremos tanto de ver torres altas donde hay muchas antenas y las antenas estarán en MUPIs, en postes de luz, ¿verdad? En este tipo de infraestructura. Y entonces, o sea, sí quiero dejar ese mensaje, que la gente tenga paz de que va a haber más antenas, ¿sí? Va a haber muchísimo más antenas por la configuración de la red de quinta generación, pero no, eso no afecta a la red. Viceministro, ¿cómo está, y Francisco, cómo está el tema de la 5G? El despliegue, el decreto que salió a consulta o el, todo lo que se ha dicho sobre quién puede y quién no puede optar por el despliegue. ¿Cómo está funcionando eso para evitar malos entendidos, como usted bien dice, viceministro, pero también para quitar mitos? ¿Qué es verdad y qué es mentira de todo el despliegue de la 5G? Vamos a ver, hay todavía un reto para que la red de 5G sea, eh, sea completo, ¿verdad? Hay retos de recuperación de espectro donde ya ha habido un avance, ¿verdad? Con redes o sea, han devuelto frecuencias, Liberty, claro, y el grupo ICE han devuelto frecuencias para que esto se sea incluido dentro del cartel de 5G, ¿verdad? Pues a nivel administrativo, pues sí ha habido avance a partir del año pasado, pero sobre todo ya a partir de enero de este año, donde el MISID ya le plantea a SUTEL las condiciones para valorar la factibilidad del proceso concursal de 5G, ¿verdad? Entonces, ya a partir de febrero, SUTEL emite el criterio donde acredita esa factibilidad, ¿verdad? Y las frecuencias que ahorita están inicialmente incluidas son las bandas bajas, que básicamente es 700 MHz, bandas intermedias, por así decirlo, 2300 y 3500, ¿verdad? 2300, 2600 y 3500 MHz. Y las bandas altas que van a ser más implementadas en redes privadas. Yo siempre pongo el ejemplo de una zona franca, seguramente por el sector en el que Hombre, vengo, ¿verdad? Comercio exterior. Sí, exacto. Entonces, hay ese tipo de redes privadas que es precisamente las que principalmente hay que blindar a nivel de ciberseguridad. eh, y son esas redes privadas que van a haber para procesos corporativos, industriales y demás, ¿verdad? Entonces, estos son en 26.000 y 28.000 gigahertz. Ese va a ser el primer despliegue, por así decirlo, de 5G. Hay todo un cronograma que ahora Francisco, si puede profundizar más sobre ese proceso vivo, que es el diseño de ese cronograma entre MUSID y SUTEL, y que aquí, pues, yo sí quiero agradecer a la SUTEL o sea, el tono armónico que hemos tenido en esto y constructivo para el país, donde hay una implementación en el corto plazo, mediano plazo y una proyección a largo plazo, ¿verdad? Porque evidentemente 5G tiene demasiadas posibilidades para la población y esto pues lleva, lo ideal es que se planifique para que cada potencialidad sea maximizada sobre la población. Entonces, sobre esto, y también volviendo a lo que hemos dicho sobre el desarrollo de las zonas menos desarrolladas, el despliegue de 5G y el diseño del cartel tiene dos elementos importantes que yo creo que no se ha difundido tanto a nivel mediático, que uno es el despliegue en 234 distritos prioritarios para que 5G sea implementado ahí, que son los que ahorita en este momento tienen menos conectividad. Es decir, ahorita los distritos menos conectados del país son los que van a tener más alta velocidad en conectividad, ¿verdad? Y el segundo elemento es que el diseño del cartel ya no va a ser como 4G, que fueron, por decirlo así, depósitos grandes de los operadores
para, para apartar ese aspecto de eléctrico, sino que va a ser un pequeño porcentaje de canon que van a depositar a la SUTEL, pues alrededor del 10%, y lo demás lo que se le está pidiendo es no lo deposite a la SUTEL, no lo deposite a las finanzas públicas, sino más bien invierta usted en infraestructura para que el despliegue sea lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, ahí donde empezamos a ver por qué es tan importante el tema de las municipalidades, ¿verdad? Porque ese despliegue rápido, por más inversión disponible que puedan tener los operadores, si la institucionalidad pública no reacciona con esa velocidad, o sea, va a estar el recurso ocioso ahí sin poder desplegarse, ¿verdad? Entonces, por Ministro, eso, y también genera un eslabón con la ley de llevar zona franca fuera del GAM, porque esa autopista de mayor velocidad en las zonas más de menor desarrollo socioeconómico, pues genera un anclaje bastante importante para atracción de inversiones. exacto, y de hecho en esta legislatura, a mí me alegra ver que hay varios proyectos que también van en esa línea. Hay un proyecto por ahí de un diputado del PLP, de La Juela, que es para reformar las parcelas de Lida y del INDER, básicamente reformarlas en parcelas turísticas. Entonces, para que se incluya un tipo de desarrollo turístico. Y esto es un tema totalmente ajeno a mí, sí, ¿verdad? Pero sí lo pongo como ejemplo en el hecho de que así como las municipalidades son muy importantes, la administración central es muy importante, los operadores son demasiado importantes en esto. También hay otros proyectos que pueden ser complementarios y que pueden ayudar a que la capacidad de desarrollo que va a generar la conectividad que va a venir por 5G también encadene nuevos negocios, encadene nuevas oportunidades de empleo y esto genere pues la tan buscada dinamización económica que estamos buscando desde hace bastantes años, ¿verdad? Crecer a un mayor porcentaje a nivel del PIB, que sea también un crecimiento más repartido, no solo en la GAM. Y pues sí, eso ha sido, o sea, yo que vengo de Comex sí puedo ver que hay un corazón puesto en atender las periferias del país, ¿verdad? Y eso ha sido, o sea, uno ve que no solo es una línea de política pública, sino también el funcionario público, el mando medio, y el funcionario público está entendiendo esta urgencia de llevar el desarrollo más allá de la gama. Francisco, ¿cómo es el proceso que decía el viceministro del tema de la agenda viva, que están en interconexión interinstitucional, que eso con solo la agenda viva salen muchas canas en el pelo de por medio y uno podrá entender el estrés que eso sugiere, pero ¿cómo es que funciona eso? Y no sé si podemos concatenarlo con cuáles operadores al final podrían desarrollar 5G para tener claridad de qué tan amplio vamos a poder estar trabajando. Sí, sí, vamos a ver, tal vez el tema del cronograma, efectivamente, es un cronograma dinámico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la premisa por la que estamos avanzando es que la mayor cantidad de espectro disponible que se pueda incluir en el concurso lo va a hacer más atractivo, especialmente cuando estamos hablando de bandas medias, porque si bien es cierto, 5G requiere de bandas bajas que tienen una característica para una mayor propagación, o sea, con una radio base se cubre más terreno, ¿verdad? Tienen menor cantidad de espectro o menor ancho de banda disponible para dar esos servicios y conforme vamos subiendo de frecuencia, la cobertura, digamos, de cada radio es un poco más pequeña, pero ahí es donde van a estar las características más fuertes de muy rápida respuesta de la red, que es un parámetro que llamamos latencia, de anchos de banda muy significativos y ahí es donde se van a poder desarrollar, digamos, los aplicativos más revolucionarios en estos tipos de sistemas. Entonces, cuando estamos hablando de contar con mayor cantidad de espectro, las bandas medias son un equilibrio y específicamente la banda de 3500 MHz ha sido la banda, digamos, elegida de manera natural a nivel mundial como la banda más atractiva. Entonces, en la medida en que podamos tener más espectro en bandas medias y particularmente en 3500, pues más atractivo va a ser el concurso. Entonces, es dinámico. ¿Por qué? Porque cuando logramos, o el gobierno de la República, a través de los acuerdos mutuos que suscribió con Liberty primero y posteriormente con Easy Raxa, logró incluir 75 MHz adicionales en el segmento de 3500 MHz, eso hace más atractivo el concurso, ¿verdad? Entonces, pues se pasó de tener 225 MHz disponibles en este segmento a tener 300 MHz disponibles en este segmento para el concurso. Entonces, eso implica que es importante incluirlo en el concurso actual, así se le mandó a
a solicitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones, pero implica lógicamente un poquito de retraso, ¿verdad? Porque ellos tienen entonces que ajustar el cartel, por supuesto, para incluir esto, pero además el proceso administrativo de esa devolución requiere de un tiempito pues, para que ya quede registralmente disponible ese espectro posterior a la firma del acuerdo mutuo. Entonces, esos elementos, digamos, dinámicos son los que afectan un poco el cronograma y la planificación y que hemos venido trabajando fuertemente con la SUTEL para el concurso ahorita en el corto plazo. Y si pensamos además en la planificación ya posterior a este concurso, ¿verdad? Que es a mediano y a largo plazo, pues también incide un poco, ¿verdad? Existe un cronograma de asignación de espectro que es el que define esa visión de cuáles segmentos de frecuencias se visualizan incluir, ¿verdad? En mediano y largo plazo, además de lo que estamos haciendo ahorita, y eso es parte del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos o estos dos elementos de planificación, entiéndase, el programa de asignación de espectro, pero también el cronograma específico para este concurso que estamos haciendo ahorita, se ven afectados por este tipo de elementos que sin embargo están diseñados para generar una mejora, hacer el concurso más atractivo y una mejora en el servicio que más rápidamente se le pueda prestar a los ciudadanos. Entonces, por ahí un poco este manejo que hemos venido haciendo y pues en cerquísima comunicación, por supuesto, con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entendería que la segunda pregunta que usted plantea sobre los operadores, vamos a ver, el concurso de espectro, en este caso, un concurso público, ¿verdad? Y por su naturaleza pública es completamente abierto, es decir, puede participar cualquiera de los operadores actuales en el país e incluso nuevos operadores que hoy no brindan servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Eso tiene dos vías, ¿verdad? Por un lado, la posibilidad de que pudiera ingresar un nuevo operador externo, y llamémosle, entre comillas, digo yo, un operador nacional, o sea, un operador que venga a competir en condición directa, digamos que como está hoy establecido los tres operadores grandes móviles del país, pero también abre la posibilidad de operadores regionales, y eso está incluido en el precartel. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de una primera fase del proceso concurso público queda espectro disponible en estas bandas de frecuencias, ¿verdad? O en alguna de estas bandas, ese espectro se pone a disposición para operadores regionales que pues, han manifestado interés en diferentes momentos de la planificación de este concurso y pueden constituirse justamente en operadores de servicios inalámbricos, servicios móviles para regiones específicas en el país. Pensemos, por ejemplo, en cooperativas que están en diferentes partes del país o algunas empresas eléctricas que pueden querer optar por este espectro y ser operadores regionales, que también serían entonces nuevos operadores eventualmente en el ecosistema, digámoslo así, de las telecomunicaciones móviles. Entonces, así es como está estructurado el concurso con respecto a los operadores. Ok, perfecto. No, el tema de la 5G es sensible y ha sido sensible en todo el planeta, pero si vemos que ya se está estudiando, investigando, haciendo la innovación correspondiente para la 6G, significa que necesitamos acelerar lo más posible para que no nos alcance la siguiente tecnología y el esfuerzo que se está haciendo no sea tan dinámico y tan profundo. ¿Cómo podemos lograr que esta sinergia entre todas las instituciones sea correcta y rápida, viceministro? Bueno, yo creo que ayuda muchísimo interiorizar que hemos perdido muchísimos años en esto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Eso sin ya lamentarse sobre la leche derramada, uno lo que hace es generar una cultura de trabajo, que yo creo que al menos yo me he encontrado un equipo que más bien eh, estaba listo de hace rato para empezar a agilizar todos los procesos, ¿verdad? Para la implementación de 5G. Pero a nivel de otras instituciones, y como insisto, ¿verdad? Yo vuelvo sobre el tema de las municipalidades porque ellos, llega uno, los visita y una de las quejas principales es que no tengo conectividad, ¿verdad? No, hay barrios en mi cantón que no tienen conectividad. Entonces, yo creo que esa interiorización sobre el tiempo perdido hace que uno desarrolle una cultura de trabajo donde los plazos, sin sacrificar lo técnico, se agilizan, ¿verdad? Sin sacrificar las coberturas técnicas que hay que hacer, se agilizan, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un esfuerzo grave o fuerte de articulación que se tiene que hacer y que se está haciendo y que estamos siempre con los oídos abiertos y con los ojos abiertos de recibir el feedback necesario, ¿verdad? Las recomendaciones necesarias de en qué se puede mejorar.
¿verdad? Porque esto sí requiere un esfuerzo país, ¿verdad? Sonará muy cliché, pero este tipo de proyectos requieren que todos nos alineemos, sector privado, sector público, sector comunitario, para que el desarrollo llegue a todos. Todas. Hay un desarrollo internacional que les decía al principio del programa, que se sustenta en la soberanía digital y en la identidad nacional, vista desde lo digital también. Esos dos componentes en el escenario de la ciberseguridad, ¿cómo lo podemos desarrollar en Costa Rica? Y me explico. Estamos teniendo un gran desarrollo tecnológico, viene la 5G, va a seguir profundizándose el desarrollo y la dinámica de la tecnología, y Costa Rica, aparte de su soberanía aérea, marítima, terrestre, debería tener su soberanía clara en términos digitales. Y a nivel del ciudadano, la identidad digital también más desarrollada para poder agrupar todo lo que son los servicios tecnológicos de la caja, bancarios y demás. ¿Cómo se está trabajando, si es que se ha hecho algún tipo de esfuerzo, y cómo se va, o cómo se podría proyectar el avance de estos dos conceptos, y cómo se interrelaciona con el tema de la ciberseguridad que tanto dolor de cabeza nos ha dado en el último año y medio? Bueno, yo voy a comenzar al revés, sobre el tema de la identidad digital. Yo creo que MISID y el Banco Central han trabajado muy fuertemente en el tema de la firma digital, ¿verdad? Esto ideal, o sea, el escenario ideal es que la cédula tenga básicamente la firma digital, ¿verdad? Y esto, todos los trámites que uno tenga que hacer Claro. en la institucionalidad pública estén fundamentados en esto y no requiere papeleo, no requiere todo esto, ¿verdad? Yo en eso o sea, me he encontrado un equipo también brillante trabajando en que este tipo del tema de la firma digital se derive en muchísimas más implementaciones de tramitología, ¿verdad? El Banco Central, ahí donde el señor Melegatti está totalmente dispuesto. Básicamente es un código abierto donde cualquier institución puede llegar a implementar sus trámites con base en esa tecnología. Y yo creo que esto pues devuelve bastante el poder y la agilización al ciudadano sobre procesos que a veces el ciudadano siente que no tiene influencia, que presenta el trámite y dura meses y años y no hay trazabilidad, el papeleo se puede perder, ¿verdad? Entonces, esto me parece muy importante. Sobre el tema de soberanía digital, pues esta administración lo que está haciendo es dentro del esquema jurídico actual, poder reglamentar, permita evitar posibles eventos como los sucedidos el año pasado, ¿verdad? El año pasado, pues, tuvimos afectaciones en la Caja Costarricense del Seguro, casi 100.000 citas, una cosa así se tuvieron que reagendar, fueron como 80.000 citas que se tuvieron que reprogramar debido al hackeo que sufrió la Caja. En tema de la pérdida estimada, monetizada, y que me parece que es un cálculo bastante conservador, se estima que fueron unos 24 millones de dólares en la pérdida, y yo creo que si consideramos el atraso en importaciones y exportaciones, ese número pues, que sería bastante más, ¿verdad? Todo lo que se deriva del comercio exterior y la inversión. Y pues con base en eso es que recientemente, el 28 de agosto, se firmó un decreto eh, que básicamente fundamenta ¿qué sería? Los parámetros técnicos sobre los cuales se van a operar las redes 5G y siguientes, ¿verdad? Porque esto no va a parar con 5G, ¿verdad? Ya hay países haciendo algunas otras pruebas con lo Con que la podría 6G. ser la tecnología. ¿Sí? Exacto. Entonces, pues este decreto se fundamentó en normas ISO internacionales, ¿verdad? Y también con un análisis comparado de normas, de ya leyes que han hecho para limitar el uso de cierta tecnología que no cumple el convenio de Budapest, ¿verdad? Que es el convenio Como de por Europa sobre... ejemplo, Bueno, y hay países que se rehúsan a amar este convenio, evidentemente. Pero sí, yo quiero aprovechar este espacio para indicar que esto no es un reglamento
con un carácter geopolítico. Tiene implicaciones geopolíticas, eso sí, pero no se hizo con un interés geopolítico, con un interés de golpear a un fabricante o a un país en específico. Pues tiene implicaciones que sí, estuvo dentro del cálculo del riesgo que se hizo. Pero aquí lo más importante es que dentro de este concepto que usted precisamente propone de soberanía digital, el corazón de esa soberanía no es un tema nada más nacionalista, de que Costa Rica tiene que protegerse de otros enemigos, bla, bla, o de otros Totalmente de países, o acuerdo. de cualquier, sino que es la ciudadanía, ¿verdad? Es el derecho a la privacidad, el derecho a, sí, a la seguridad de sus datos, a la seguridad de su estilo de vida, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, sobre todo en 5G, por el hecho de que las tecnologías derivadas, implementación profunda de 5G, va a tener, por ejemplo, integraciones de Internet de las Cosas con latencia muy baja, donde usted en la casa va a tener la posibilidad, a un muy bajo costo, de poner sensores básicamente por toda su casa para automatizar Hacerla procesos. inteligente. Exacto, entonces todo eso va a generar una cantidad de datos sobre el estilo de vida de la gente, sobre su estilo de consumo, sobre sus gustos y preferencias, que son privados, ¿verdad? Entonces, uno, por ejemplo, ahorita en el manejo de los datos que uno tiene en un supermercado, ellos pueden perfilar qué marcas a usted le Así es. gustan, pero ya a nivel de 5G eso va a ser muchísimo más profundo sobre el estilo de vida de la gente, ¿verdad? Entonces, creo que eso es parte del corazón de esta reglamentación, pero también tiene, y aquí por eso yo hablaba sobre la implementación de 5G en bandas altas, por el hecho de que esas redes privadas que van a tener las empresas, prácticamente, si así es la ciudadanía, va a poder perfilar uno muchísimo más el estilo de vida de las personas y de los datos que generan todas las interacciones con la tecnología. Así hay un montón de secretos comerciales y corporativos, industriales, que se pueden Sí. extraer, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero aprovechar este espacio para mandar el mensaje de que no solo es un tema de interés ciudadano, de proteger los datos de cada persona, de cada recién nacido, de cada viejito, de cada ciudadano, indistintamente de su condición, sino también tiene un interés sobre la protección de los datos comerciales, corporativos e industriales de las empresas, ¿verdad? Y esto es muy importante, sobre todo para seguir atrayendo inversión, porque si queremos seguir atrayendo inversión, sobre todo, por ejemplo, en temas de semiconductores, con la guerra comercial global que ha habido en las cadenas de suministro para semiconductores, hay que proteger esa inversión que va a venir aquí. Hay que proteger esas empresas Es, que van es generar confianza, exactamente, que a final de exactamente. cuentas es el principal activo de un país en esta era globalizada, la confianza y la credibilidad para atraer inversiones. Sí, exactamente. Y pues ligar este reglamento a la ratificación del convenio de Budapest, pues sí tiene implicaciones, como les decía, geopolíticas, pero sí, básicamente hay países como Corea del Sur que sí están incluidos en esto, porque o sea, el decreto lo que define es que el país demuestra de empezar a cumplir con el convenio, o sea, básicamente en su primera fase acepte el convenio de Budapest, y aquí, por ejemplo, un país como Corea del Sur, que se ha dicho que no está incluido, y están hecho mentiras de que Samsung va a dejar de vender teléfonos en el país, pues eso no es así. Eso no es así. De hecho, hemos estado en conversaciones con diplomáticos de ese país y queremos más bien proactivamente invitarlos a que vengan al país a invertir en este sector, ¿verdad? Que ya pues hay empresas pues, de Corea del Sur y de Europa y americanas que tienen la capacidad de entrar en este sector, y pues la idea es que entre más competencia haya, pues mejor, ¿verdad? Entonces, pues sí quería sacar el espacio por eso, porque sí específicamente sobre Corea del Sur se han dicho algunas mentiras o malas lecturas tal vez del reglamento, malas interpretaciones jurídicas, que, que así sí era conveniente aclarar. ¿No? Y es importante, viceministro, porque como usted bien lo dice, en el proceso constructivo del etéreo,
de un reglamento, de una ley nueva, pues obviamente genera interpretaciones que siempre es importante estar depurando en el camino para poder aclarar cuáles son las implicaciones que esto sucede. ¿Cómo podemos, Sí, y tal vez es una pregunta más para don Uber que para don Francisco, pero por la historia laboral de don Francisco en el MISID podría también aportar, es qué tan importante, don Uber, es, si pudiesen pedirle un deseo de Navidad al ministro de Hacienda, sería darles mucho más recurso económico y que eso se los concedieran. ¿Qué tan importante es para el desarrollo del país el que el MISID deje de ser el último en la fila, o casi el último en la fila, en asignación presupuestaria para que puedan hacer más por el país? yo creo que aquí siempre hay que siempre buscar la austeridad y y la administración correcta de los fondos públicos. Yo creo que pues siempre es ideal tener más presupuesto, ¿verdad? Pero creo que nosotros tenemos el reto de aquí a 1 o 2 años de generar los proyectos suficientes que acrediten un incremento del ministerio a nivel presupuestario. Y eso creo que ha ido pasando. Este año precisamente se aprobó un incremento, un extraordinario, digamos, para el MISID. El próximo año pues hay un incremento importante del presupuesto, pero ha venido primero dando muestra de que necesitamos esos recursos, ¿verdad? Entonces, Generando la yo creo que necesidad. exactamente. Primero, y aquí yo creo que, por ejemplo, la implementación de 5G va a meterle muchísima más presión, sobre todo al Viceministerio de Comunicaciones y a la dirección de don Francisco, bueno, a las otras también direcciones, pero los procesos por los cuales ellos van a tener que trabajar a nivel técnico y a nivel jurídico, también la dirección legal, pues sí va a requerir que en algún momento ese diseño o ese rediseño de los procesos nos sustente técnicamente el ir a pedir más recursos, ¿verdad? Y eso es lo que yo sí quiero pues, dejar claro. Cuando eventualmente pidamos recursos, va a ser porque se hizo un proceso técnico, un proceso documentado, de que la presión de trabajo que viene y que va a seguir incremental conforme se siga desplegando el 5G, va a requerir mayores recursos para poder seguir, o sea, que MISID no se convierta en un cuello de techo, básicamente, ¿verdad? Y que los esfuerzos que está haciendo el sector municipal y los demás ministerios para que esto sea rápido para los operadores, de que MISID no se convierta en un cuello de techo, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay un proceso de reestructuración que va a ser el proyecto principal interno en otro año, dentro del viceministerio, que lo que va a hacer es optimizar los procesos internos, y si en algún momento vemos que hay que incrementar recursos, pues estará debidamente documentado y alineado con mi plan para ir a pedir ese incremento de recursos a Hacienda. Pero yo creo que ese es el proceso. O sea, el proceso no es ir a pedir plata y después ver qué hago, sino más bien es cómo técnicamente se fundamenta la necesidad real de mayores recursos, ¿verdad? Entonces, yo creo que a los impuestos a todos nos cuestan mucho y hay que administrarlos de la mejor manera. Entonces, creo que es Perfecto. muy bien como ingeniería inversa esto, ¿verdad? No, 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 usualmente se da. Y me parece que es No, lo correcto, viceministro, porque de hecho en las discusiones del presupuesto nacional año a año, la gran crítica es que siempre se toma el machote del año anterior, se actualizan valores, se pone algún otro proyecto que no ha empezado para poder empezar a generarlo, y ahí se ha ido creciendo la bola de nieve que en este momento es bastante complicado de sostener. Y las ideas de transformar el principio presupuestario va sobre lo que usted está precisamente diciendo. Entonces, en la idea de lo que la Contraloría General de la República más de una vez ha mencionado, me parece que es un producto con una intención bastante oportuna, el desarrollar primero las necesidades y después generar o buscar los recursos. sí, exacto. Yo creo que también un poco alineado a las recomendaciones de la OCDE en esto, ¿verdad? En la Así formulación es. presupuestaria. Yo creo que uno debe primero hacer el proceso técnico debido, el análisis, el diagnóstico de por qué se requieren más recursos y ir a pedir lo que uno necesita. No ir Así a es. pedir un número ahí serio y después ver cómo lo gasta, porque al final eso genera ineficiencias. Don Uber, don Francisco, muchísimas gracias por el programa. Muchísimas gracias, Jonathan, y ahí cuando guste, aquí estaremos de nuevo.
A usted, muy amable, de verdad, por el espacio y darnos la oportunidad, pues, también de compartir algunos de estos conceptos, que es importante para que la gente los tenga claros, ¿verdad? Que a veces hay otras cosas que se escuchan por ahí que tienden a confundir. Así es, y gracias a todo el equipo del MISID por facilitar esta entrevista y a todos ustedes que han estado en sintonía toda esta hora en la FM, en redes sociales, en pocos minutos también en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana una nueva entrevista para que podamos entender más líneas de lo que está dibujándose en el país. Hasta la próxima, si Dios así lo permite.